buen día, mi nombre es Dalia Carolina Galvez Soto, alumna del grupo 2.5, el cual está a cargo del profesor Eduardo Armienta Aldana. A través del presente video daré a conocer mi investigación realizada para la entrega del trabajo final del tercer semestre, a cargo del tema síndrome de lisis tumoral. Comenzaremos con lo que es la definición de síndrome de lisis tumoral. Este síndrome es definido como una urgencia oncológica, siendo causada por la destrucción de distintas células neoplásicas o también llamadas tumores. Esto puede ser consecuencia del uso de distintos procesos quimioterápicos o citotóxicos, estos causando que los tumores se degraden, creando que sus componentes intracelulares se liberen. Esto principalmente al torrente sanguíneo, en donde la gran liberación a gran cantidad y con una velocidad muy rápida genera un desequilibrio entre los componentes sanguíneos y también con la presión osmótica, causando lo que son los conocidos edemas. Entre estos componentes intracelulares podemos encontrar lo que son ácidos nucleicos, potasio, fósforo, citocinas y proteínas. Hablando un poco sobre la historia del síndrome de lisis tumoral, observamos que en el año de 1929 Vedra y Polak comenzaron a describir la malignidad de la lisis tumoral, esto a través de pacientes con leucemia crónica, el cual es un trastorno metabólico asociado a neoplasias que presentan una elevada tasa de replicación celular, al igual que una alta sensibilidad al tratamiento que condiciona muerte celular masiva, generando una liberación al torrente sanguíneo del contenido intracelular. Fue hasta el año de 1960 cuando comenzó a aparecer en la literatura y en los estudios de la época la asociación que había entre la aparición de la hiperuricemia y el presente daño renal. En el año de 1970 se comenzaron a mencionar los efectos del halopurinol, este siendo utilizado de manera rutinaria para el manejo y tratamiento de la lisis tumoral. Sin embargo, 7 años después, en 1977, se dio a conocer la primera descripción clínico-patológica de los efectos del halopurinol en el síndrome de lisis tumoral. Esto a través de un paciente el cual fue diagnosticado con carcinoma gastrointestinal diseminado, el cual a pesar de ser tratado con halopurinol, fue desarrollando una hiperuricemia y posteriormente una falla renal, lo cual desgraciadamente causó su muerte. Durante el proceso de autopsia se observó que presentaba cristales de urato presentes en el sistema colector renal. A través de esta descripción clínico-patológica se comenzaron a hacer mayores estudios para conocer los verdaderos efectos del halopurinol en el tratamiento del síndrome de lisis tumoral, viendo así que a pesar de ser tratados con esta sustancia no se estaban exentos a la nefrotoxicidad. Para el año de 1993, Hein y Garro propusieron una clasificación que nos permitía dividir al síndrome de lisis tumoral en síndrome de lisis tumoral clínico y síndrome de lisis tumoral de laboratorio. Esto ayudándonos a realizar un mejor diagnóstico y dividiendo las características que se presentaban en el paciente, ya fueran de carácter clínico o siendo desde un punto más de laboratorio. En unos años más actuales, en el año de 2004, Cairo y Bishop realizaron una modificación a este sistema de clasificación realizado por Hein y Garro. Cairo y Bishop describieron que esta clasificación era muy buena, pero se tenía que ser más estrictos para poder realizar un diagnóstico adecuado, estableciendo así que para una persona ser diagnosticada con síndrome de lisis tumoral se necesitaba presentar 2 criterios de laboratorio y 1 clínico. Por último, en el año de 1910, Cairo y Koifer publicaron una estratificación que nos permitía conocer el riesgo de pacientes con síndrome de lisis tumoral.
Esto clasificaba a los pacientes en 3 categorías, ayudándonos a crear un mejor diagnóstico y tratamiento para las personas, ya fuera de bajo riesgo, medio riesgo o de alto riesgo. Hablando de la sintomatología del síndrome de lisis tumoral, observamos una amplia cantidad de síntomas, los cuales son causados por la rápida liberación de componentes intracelulares al torrente sanguíneo, que como ya mencionamos, causan una gran variedad de trastornos electrolíticos. Entre sus síntomas más leves podemos encontrar náuseas, vómitos o diarreas, al igual que arritmias cardíacas provocadas por una hiperpotasemia. Esta será mencionada más adelante. Una irritabilidad neuromuscular, tetania o calambres. También presentan alteraciones del estado de conciencia causadas por hipocalcemia. Podemos presentar fallo renal agudo causado por una hiperuricemia y la hiperfosfatemia. Una acidosis metabólica causada por un presente daño renal y acidosis láctica, al igual que una retención hídrica e hipervolemia, causando los mencionados edemas. En casos más graves podemos presentar algunas convulsiones o hasta la muerte súbita. Estos síntomas pueden aparecer antes del comienzo de la quimioterapia, pero se observan más frecuentemente entre 12 a 72 horas después de ser iniciada. Retomando la clasificación del síndrome de lisis tumoral, mencionamos anteriormente que gracias a Hein y Garrow se propuso una clasificación de alteraciones de laboratorio y clínicas, las cuales nos ayudaban a realizar un mejor diagnóstico. Mas, sin embargo, esta clasificación fue muy criticada, pues además de no ser práctica, no tomaba en consideración a aquellos pacientes que presentaban valores anormales desde el inicio. Años después, Cairo y Bishop modificaron esta clasificación, estableciendo que para realizar un diagnóstico se necesitaba tener presente al menos 2 criterios de laboratorio y 1 clínico. Dentro del síndrome de lisis tumoral de laboratorio, podemos encontrar alteraciones desde los primeros 3 a 7 días posteriores a la quimioterapia. Aquí encontramos alteraciones como un aumento del 25% respecto al nivel basal de ácido úrico, al igual que de potasio y de fósforo, y un descenso del 25% respecto al nivel basal de calcio. Dentro del síndrome de lisis tumoral clínico, aquí se presentaban cambios agudos en los electrolitos séricos, cambios clínicos y complicaciones, entre ellos un aumento de la creatinemia, el cual era ajustado a la edad. También la presencia de arritmias cardíacas, convulsiones y la muerte súbita. También podemos encontrar aquí que se puede clasificar este síndrome de acuerdo a su severidad. Los diversos grados de severidad de estos síntomas están dados por la magnitud de las alteraciones clínicas y de laboratorio. A través de esta imagen podemos observar de una forma más visual los distintos grados de severidad del síndrome de lisis tumoral. En el grado 0 observamos que no se presenta el síndrome de laboratorio. El nivel de creatinemia se presenta de 1.5 correspondiente al límite superior de normalidad. No se presentan arritmias ni convulsiones. En el grado 1 sí se presenta el síndrome de laboratorio y el nivel de creatinemia es el mismo, de 1.5 correspondiente al límite superior de normalidad. Respecto a las arritmias, no se indica una intervención y no se presentan convulsiones. En el grado 2, aquí presentamos síndrome de laboratorio, al igual que la creatinemia, sube de 1.5 a 3 correspondiente al límite superior de normalidad. Aquí las arritmias no son de intervención urgente, al igual que las convulsiones son leves, generalmente controladas con anticomiciales. Sin embargo, en el grado 3, el síndrome de laboratorio está presente. El nivel de creatinemia sube mucho más, variando de 3 a 6 respecto al límite superior de normalidad. Aquí las arritmias son sintomáticas, incompletamente controladas o controladas con desfibrilación.
Aquí también las convulsiones son con alteración de conciencia, llegando así ya a hablar de un grado de más seriedad. En el grado 4 presentamos síndrome de laboratorio, un nivel mayor a 6 respecto al límite superior de normalidad. Aquí presentamos arritmias con fallo cardíaco, hipotensión o síncope, al igual que un estatus epiléptico correspondiente a las convulsiones. Y en el grado 5 presentamos síndrome de laboratorio, más sin embargo en este grado ya se presentaría lo que es la muerte del paciente. Hablando sobre la incidencia y factores de riesgo del síndrome de lisis tumoral, podemos observar que la incidencia varía de acuerdo a la enfermedad maligna subyacente, al igual de que su índice cambia constantemente de organismo en organismo, ya que no sabemos cómo va a reaccionar este síndrome en todos los pacientes. Dentro de los factores de riesgo asociados con el síndrome de lisis tumoral, podemos clasificarlo en características del tumor y del paciente. Dentro de las características tumorales, podemos mencionar los principales tumores que se han relacionado con el síndrome de lisis tumoral, las cuales han sido las neoplasias hematológicas de alto grado y de importante índice de replicación, como puede ser el linfoma de Burkitt, linfomas linfoblásticos y leucemias agudas. Entre los tumores sólidos o neoplasias no hematológicas destacan el carcinoma de pulmón de células pequeñas y no pequeñas como el branquiolo alveolar, tumores germinales, mieloma múltiple, plasmocitomas solitarios, carcinoma de mama, ovario, hepatocarcinoma e incluso de la próstata. También observamos que se puede presentar otro tipo de síndrome de lisis tumoral, como puede ser el síndrome de lisis tumoral espontáneo. Este se define como la presencia del mismo sin la previa exposición a quimioterapia o radioterapia. Es considerado muy poco frecuente, pero al tener muy poca información respecto a él, se sigue estudiando para conocer mejor sobre su incidencia. También gracias a los diversos estudios realizados podemos mencionar algunos medicamentos que son más propensos a causar un síndrome de lisis tumoral. Entre ellos podemos mencionar el citarabina, compuestos de platino, glucocorticoides, metotrexato, doxorubicina, entre algunos otros medicamentos. En la presente imagen podemos enlistar los distintos factores de riesgo presentes para el desarrollo del síndrome de lisis tumoral. Dentro de ellos podemos encontrar vinculados al paciente como puede ser una edad avanzada, que normalmente es mayor a 65 años, una hiperuricemia pretratamiento, alguna hepatoesplenomegalia, alguna deshidratación, una hiponatremia, algún daño renal previo, una uropatía obstructiva o alguna infiltración renal previa. Respecto a los relacionados con la patología, como se mencionó anteriormente, puede ser causado por una leucemia linfoblástica aguda, algún linfoma no hodgkiniano, como puede ser un linfoma de Burkitt, o tumores con mayor sensibilidad a la quimioterapia. Respecto a factores vinculados a la bioquímica, se puede presentar debido a una leucocitosis, a niveles altos de LDH, de TGO, de creatinemia, o en presencia de una hiperuricemia. Por último, en factores relacionados al tratamiento, se pueden presentar en condiciones con medicamentos como puede ser el Aracem, la cisplatina, los corticosteroides o en menor incidencia con metrotexato, anticuerpos monoclonales, radioterapia, con talidomida e con imatinib. Desde un punto de vista metabólico, conocemos que el síndrome de lisis tumoral es causado comúnmente por la quimioterapia, pero también puede presentarse por radioterapia, terapia biológica o incluso en altas dosis de esteroides. También debemos tomar en cuenta la presencia del síndrome de lisis tumoral espontáneo, causado por tumores de alto recambio celular. La muerte de estas células tumorales genera la liberación de sus componentes intracelulares al torrente sanguíneo, cosa que mencionamos en un inicio.
Todos estos componentes de ácidos nucleicos, proteínas y de distintos electrolitos desencadenan distintas patologías, como puede ser la hipercalemia, la hiperfosfatemia, la hiperuricemia o una hipocalcemia. La más común es la hiperuricemia. Esta es causada por la liberación masiva de las purinas, que son originadas a la ruptura de los ácidos nucleicos. Los nucleótidos de las purinas adenina y guanina son metabolizadas primeramente en el hígado. Esto a través de la flavoproteína xantino-oxidasa. El producto final de este complejo es ácido úrico, también llamado urato monosódico. El manejo del ácido úrico dentro del tubo proximal renal está compuesto por una combinación de reabsorción y secreción, en el cual predomina lo que es la reabsorción. El conocido urato transportador 1 transporta el urato a través de la membrana apical, intercambiándolo por algunos aniones. Posteriormente, el urato atraviesa la membrana vasolateral hacia la circulación sanguínea gracias a otro transportador aniónico orgánico, también conocido como OAT. La mutación del transportado urato 1 puede producir hiperuricosuria renal y ha sido implicado en el desarrollo de nefropatía hiperuricémica aguda posterior a algún ejercicio arduo. La principal ruta de eliminación del urato es a través del túbulo proximal renal, mediado por transportadores especializados como el urato transportador 1 que se mencionó anteriormente. Siendo así el riñón el principal órgano afectado por los altos niveles séricos de urato. También se debe tomar en cuenta que el ácido úrico es soluble en su forma ionizada a un pH de 7 y es completamente ionizado en un pH urinario fisiológico. Sin embargo, en el túbulo renal, particularmente en los túbulos colectores en la región liminal, el pH se acerca a 5, produciendo que el ácido úrico progresivamente se vuelva menos ionizado y por tanto menos soluble. Cuando la capacidad de transporte luminal de ácido úrico se ve sobrepasada y se llega a gran cantidad del mismo en el túbulo distal y colector, este se puede cristalizar y precipitar. En el síndrome de lisis tumoral, la formación de estos cristales puede obstruir los túbulos renales, causando una injuria renal, con mayor incidencia si se presenta una deshidratación. Estos cristales pueden producir inflamación, al igual de que puede producir alteraciones hemodinámicas como un aumento de la presión capilar peritubular, vasoconstricción y disminución del flujo sanguíneo renal con la resultante isquemia renal. En términos de alteraciones de laboratorio, podemos decir que a niveles séricos de ácido úrico mayores o iguales a 8 miligramos por día, se puede deducir que se presenta una hiperuricemia. También usualmente se desarrolla la hipercalemia o también llamada hiperpotasemia. Suele ser el primer desorden electrolítico presente en el síndrome de lisis tumoral. El potasio debe presentar una regulación estricta, ya que esta ayuda a mantener el potencial de membrana de varias células, como puede ser las del músculo esqueléticas, las neuronas y las del músculo cardíaco. Debido a que causa una gran amenaza en las alteraciones de la función cardíaca, es la principal causa de muerte súbita en pacientes que presentan síndrome de lisis tumoral. Se puede presentar a través de 3 mecanismos. El primero es la liberación masiva del potasio intracelular por lisis de las células tumorales. También puede ser por acidosis metabólica que produce la salida del potasio desde las células al intercambiarse con iones hidrógeno para equilibrar el gradiente eléctrico generado por la entrada del hidrógeno a las células y también por la incapacidad de excretar el potasio de los niños que cursan con insuficiencia renal aguda o ligúrica. Es diagnosticada en el aumento de niveles séricos de potasio de 6 miliequivalentes por litro 3 días antes o 7 días después del inicio de la quimioterapia.
Dentro de los electrolitos liberados al torrente sanguíneo encontramos la liberación de fosfato. Este electrolito, al verse sobrepasada su capacidad de excreción, provoca lo que es la hiperfosfatemia. Comúnmente es diagnosticada con niveles séricos iguales o mayores a 4.5 miligramos por decilitro, esto de 3 días antes o 7 días después del inicio de la quimioterapia. La hiperfosfatemia puede resultar en la precipitación tisular de fosfato de calcio, dando como resultado una hipocalcemia. También la calcificación metatásica, calcificación intrarrenal, nefrocalcinosis, nefrolitiasis y de manera adicional una uropatía obstructiva. La hipocalcemia puede ser asintomática o sintomática. Como se mencionó, resulta de la hiperfosfatemia y la precipitación de cristales de fosfato de calcio en los túbulos renales. Esta es producida con niveles mayores a 60 miligramos por decilitro de fósforo calcio. La formación de cristales de fosfato de calcio en conjunto con los cristales de urato pueden causar nefropatía. Otra patología secundaria es la lesión renal aguda. Esta tiene una incidencia del 25 al 38%. Se puede presentar por dos mecanismos. El primero es la precipitación de fosfato de calcio, ácido úrico y santina, que provoca la obstrucción tubular, nefrocalcinosis y de forma secundaria una hipocalcemia. El segundo mecanismo es vasoconstricción renal secundario al efecto proinflamatorio, oxidativo y activador del sistema renina-angiotensina, así como la producción de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, además de los efectos antiangiogénicos que actúan sobre el lecho vascular renal. Dado que en casos de síndrome de lisis tumoral espontáneo se continúa habiendo captación de fosfatos por las células malignas en duplicación, es más probable que la causa de falla renal de este tipo de síndrome de lisis tumoral sea la nefropatía por ácido úrico. La liberación de citoquinas durante el síndrome de lisis tumoral puede causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, al igual que una falla multiorgánica. Esto se ve muy relacionado con el fallo renal agudo. En el presente diagrama se muestran las rutas metabólicas del síndrome de lisis tumoral. Podemos observar cómo el ADN, adenosina y guanosina son metabolizadas hasta generar lo que es la xantina y posteriormente el ácido úrico. Estas pudiendo ser tratadas con alopurinol o rasburicasa, que se mencionarán más adelante. También podemos ver con mayor claridad la ruta metabólica de las citoquinas, generando lo que es la hipotensión o inflamación, que están íntimamente relacionadas con el daño renal agudo. También vemos cómo se puede clasificar si se realizará la excreción urinaria o su acumulación para generar lo que es el síndrome de lisis tumoral. La mejor herramienta para tratar este síndrome de lisis tumoral es la prevención. Se debe considerar a los pacientes con alto e intermedio riesgo de presentar dicho síndrome y comenzar su tratamiento 48 a 72 horas antes del tratamiento citotóxico. Se recomienda que el paciente se encuentre en una unidad de terapia intensiva con el personal médico adecuado. Para su prevención se pueden clasificar los factores de riesgo en modificables y no modificables. Dentro de los modificables se encuentra el mantener un adecuado estado de hidratación, así como evitar el uso de medicamentos nefrotóxicos que de manera concomitante aumentan la susceptibilidad del riñón. Esto incluye la prevención de daño renal, de prevención de arritmias cardíacas e irritabilidad muscular. Dentro de los factores no modificables encontramos a factores que se basan en anormalidades citogenéticas y de enfermedades concomitantes. Antes de comenzar el tratamiento, se sugiere que se realicen diversos exámenes de laboratorio, entre ellos el hemograma completo, el recuento reticulocitario, electrolitos plasmáticos, gases venosos, calcio, fósforo, magnesio, ácido úrico, nitrógeno, creatinina, deshidrogenasa láctica y pruebas hepáticas. Un análisis de orina también es de mucha ayuda, ayudando a conocer la gravedad específica, el tipo de cristales y cilindros.
También, si se cuenta con hipocalcemia, se necesita chequear el calcio iónico y la albuminemia. Una vez analizados estos estudios, se realiza lo que es el tratamiento, comenzando por la hiperhidratación. La hidratación ayudará para mejorar rápidamente la perfusión renal, la filtración glomerular y evitar la oliguria, al igual que minimizar la acidosis. Esto se realiza a través de la hidratación intravenosa con solución isotónica o balanceada sin potasio. Normalmente es administrada 48 horas previas al inicio de la quimioterapia. En pacientes quienes la diuresis continúa baja a pesar de la hiperhidratación, se recomienda utilizar agentes diuréticos para promover así la excreción total. Los diuréticos utilizados son el manitol en dosis de 0.5 miligramos por kilogramo o furosemida en dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. El segundo paso es la utilización de inhibidores de la xantina oxidasa y de urato oxidasa. Para la xantina oxidasa se utiliza lo que es el allopurinol. Este se presenta por vía oral o intravenosa. La desventaja de esta sustancia es que comienza su efecto a partir de los 2 días y tiene una vida media de 1 a 2 horas. Su ventaja es que es de costo bajo. Sin embargo, solo puede inhibir lo que es la xantina oxidasa, siendo el primer paso para la formación de urato oxidasa. En cambio, para inhibir el urato oxidasa se utiliza lo que es la rasburicasa. Esta sola se puede presentar de forma intravenosa. Su mecanismo es que transforma los cristales de ácido úrico a alantoína. Esta para que pueda ser excretada de una forma mucho más fácil. Su inicio comienza a partir de la 4ª hora y tiene una vida media de 19 horas. Su desventaja es que es de un coste muy elevado, además de que se recomienda que se utilice de 1 a 2 dosis nada más, ya que varias dosis se ha estudiado que puede generar efectos adversos. La diferencia entre el allopurinol y la rasburicasa es que el allopurinol solamente puede inhibir el comienzo de la formación de la xantina oxidasa, que posteriormente va a dar a la formación de cristales de ácido úrico, mientras que la rasburicasa no inhibe la xantina oxidasa, pero sí puede transformar los cristales a un... Muy bien, por mi parte es todo. Aquí termina la presentación de mi proyecto de investigación. Muchas gracias.